Bu- Bueno, lo primero que vamos a definir es qué se entiende por célula. ¿Listo? Lo primero que vamos a pensar es que la célula es la unidad más pequeña en la que puede vivir o puede sobrevivir por sí sola. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las células, ¿sí? O bueno, que todos los organismos están formados por células, al menos por una, y estos organismos vivos, ¿sí? Van a formar tejidos. ¿Listo? Entonces, la célula entonces es la unidad básica de la vida. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a definir. ¿Qué es esto que llamamos célula? ¿Listo? Una pregunta, ¿están tomando apuntes o puedo continuar, chicos? Yo estoy Puede apuntando, continuar, profe. profe. Ah, ok, listo. Listo, entonces, bueno, recuerden entonces que cuando hablemos de células siempre vamos a estar hablando de esta unidad. Podríamos también decir que es una unidad anatómica, podríamos utilizar ese término, eh, que es fundamental para todo lo que nosotros llamamos organismos vivos. ¿Listo? Esta célula tiene la característica de que es microscópica, es decir, no se puede ver a simple vista, por así decirlo. Está formado, la célula está formado por un citoplasma, es decir, es una capa que recubre los organelos, ya los vamos a ver un poco más adelante, y que además eh, está formada por algo que llamamos el citoplasma y la membrana. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, entonces no se me estrese por eso. ¿Listo? Entonces, me avisan cuando ya pueda cambiar la diapositiva, por favor. Ya, profe. Ya, Listo, muy profe. bien, muy bien, vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Bueno, esta es la base de la biología. ¿Listo? Esta teoría celular va a explicar, ¿sí? En qué consiste o cuál es la constitución o cómo podemos decir nosotros que algo está vivo. ¿Listo? Que algo está vivo, que algo podemos decir que eh, tiene vida. ¿Listo? Entonces vaya grabándose esa parte. Estos postulados me van a permitir a mí eh, poder tener una característica o poder decir qué es lo vivo. Entonces vamos a mirar esto. Lo primero que vamos a decir de estos postulados es que son cuatro. El primero de todos dice que todos los seres vivos están formados por células, por una o por muchas células. ¿Listo? Ojo con esa parte. Es decir, que entonces la unidad estructural de toda la materia viva o de todo lo que nosotros llamamos vivo va a ser una célula. ¿Listo? Cuando yo hable de esto, voy a estar hablando generalmente de bacterias, organismos unicelulares, es decir, organismos que solo tienen una sola célula y que pueden hacer todo con una sola célula. ¿Listo? Vamos con la segunda, la que dice que todas las células se pueden reproducir. Aquí estamos hablando del segundo postulado. Es decir, para que usted se considere un organismo vivo, usted tiene que tener la capacidad de reproducirse. ¿Listo? Reproducirse. Esto es que, o significa que todas las células vienen de otra y que esta reproducción, en algunos casos, puede ser por división. ¿Vale? En algunos casos. En otro puede ser, por ejemplo, como el de nosotros, que puede ser por reproducción sexual. ¿Listo? Otra de o el tercer postulado es que todas las células, ¿sí? Eso es lo más interesante, todo ocurre dentro de la célula. Es decir, las funciones vitales de la célula ocurren dentro. Entonces, ¿esto qué significa? Que la célula va a tener algo que nosotros llamamos organelos que van a cumplir una función en especial. ¿Y listo? ¿Qué significa la palabra organelos? Pues literalmente significa órganos pequeños, así de simple. Órganos pequeños o órganos diminutos, si lo quiere ver de esa forma. Entonces, todas las funciones vitales se desarrollarán dentro del individuo, pero
también puede relacionarse con su medio. Es decir, a partir de que en el medio haya un alimento, esta célula se alimente, va a secretar sustancias al medio. Estas sustancias vamos a llamar sustancias de residuo. ¿Listo? Pueden ser residuos, como por ejemplo, no sé, materiales de desecho que produce la célula. ¿Listo? Otra y la cuarta y la más importante de todas es que en el postulado de la teoría celular es que toda la información hereditaria se encuentra dentro de la célula. ¿Qué significa esto? Que esta información genética, que puede ser ADN o ARN, dependiendo si estamos hablando de virus, bacteria, bueno, en el caso de los virus, bueno, ellos tienen otra cosa, pero algunas bacterias funcionan con ARN, otras con ADN, entonces vamos a estar hablando de eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta información genética? Esta información hereditaria o este ADN es el que va a controlar las funciones vitales de la célula. Es decir, si vamos a darles, por ejemplo, un glóbulo rojo puede vivir 90 días. ¿Esto qué significa? Que va a durar máximo 3 meses. ¿Por qué se dura 3 meses? Literalmente esto se debe a que la célula ya está programada para cumplir sus funciones y antes de que se deteriore tanto y ya no sea funcional, ella prefiere, llamémoslo así, acabar con su ciclo para darle paso a células nuevas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestras células tienen un control de cuándo van a crecer, bueno, cuándo se van a reproducir, cuándo van a crecer, cuándo se van a alimentar, cuándo se van a morir. ¿Listo? Eso es este postulado, es decir, nuestra información genética codifica toda esta información. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, chicos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento sobre la teoría celular, sobre la célula y todo lo demás? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Listo. Perfecto, perfecto. Entonces, vale. Les doy, ¿ya copiaron? ¿No copiaron? Ustedes me dirán. No, profe, me falta el último. Listo, perfecto. Vale, vale. No hay problema. Pues váyanlo copiando y todo lo demás. Entonces, pues bueno. Listo. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Listo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me avisan y pues ahí las vamos respondiendo o vamos solucionando las dudas o preguntas que tengan. ¿Listo? Bueno. Listo, bueno. Ya, profe. ¿Listo? Perfecto, bueno. Vamos a hablar ahora de que ya hemos definido qué es la célula, ya hemos definido eh, cuáles son los parámetros o las pautas para hablar sobre lo vivo, ¿sí? Y vamos ahora a lo que vamos a mirar y vamos a comenzar la primera clasificación de lo que son las células. Las células se pueden clasificar de dos formas. La primera, células procariotas y la segunda, células eucariotas. Entonces aquí ya tenemos unos criterios de lo que sería un tipo de clasificación. Entonces, pues bueno, listo. Lo primero que vamos a decir es que la célula procariota, propia de los procariontes, son células que no tienen el núcleo definido. Es decir, no hay un núcleo que contenga ese ADN, ese ARN, ¿sí? Y se cree
que estas procariotas fueron las primeras células en aparecer. ¿Listo? Estas células, o bueno, un ejemplo de ellas serían las arqueobacterias, que literalmente significan bacterias muy antiguas, y las bacterias. ¿En qué se diferencian las arqueobacterias y las bacterias? Se diferencian en unas proteínas, es la única diferencia que existe entre ellas. Mientras que las arqueobacterias contienen esa proteína, las bacterias actuales, las de hoy, ya no la tienen. ¿Listo? Entonces, bueno. La otra forma de clasificar células es a partir de que si tienen su núcleo definido. A estas células las vamos a llamar eucariota o propias de las células eucariontes. En este caso, las células eucariotas son aquellas, o por ejemplo, células animales, vegetales, los hongos y los protistas. Entonces, aquí ya comenzamos a mirar un tipo de clasificación de las células. Entonces, primera forma de clasificar una célula, a partir de que si tiene núcleo o no tiene núcleo. Si tiene núcleo, se va a llamar célula eucariota, si no tiene núcleo, procariota. ¿Listo? Esta es una forma de clasificarla. También se puede clasificar las células a partir de qué se alimentan, ¿sí? De qué tipo de alimentación tienen. Si son autótrofas, es decir, producen su propio, llamémoslo así, alimento, o heterótrofas, que significa que no producen su propio alimento y se necesitan alimentar de otras células. ¿Listo? Entonces, pues bueno. ¿Ya puedo pasar a diapositiva, chicos? No, profe, me falta un poquitico y ya. Listo, vale, vale, vale. No hay problema. Ya, profe. ¿Ya? Listo, perfecto. Bueno. Continuamos. Listo. Vamos ahora a centrarnos en dos células que son, ojo a lo que les voy a decir, a la forma de clasificar, chicos. Vamos a hablar de dos tipos de células, las células animales y las células vegetales. Las animales y las vegetales pertenecen a las células eucariotas, no se les olvide esa parte, pertenecen a las células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Listo? ¿Cuáles son sus diferencias, similitudes y sobre todo, cómo podemos diferenciar estos dos tipos de células? ¿Listo? Entonces, pues bueno. Listo, Bueno, la célula animal pertenece pues a la clasificación de los animales, es decir, animae, y la célula vegetal a las plantas, reino plantal. Bueno, esto simplemente es como para que lo tengan en cuenta. Bueno, bueno, aquí. Vamos a mirar estos dos tipos de células, ¿sí? Que tenemos acá. Aquí tenemos una comparación entre la célula animal y la célula vegetal. ¿Listo? Lo primero que vamos a decir es que tienen algunas características, pues, similares. Entonces, chicos, encuentren algo que tenga la célula vegetal que también tenga la célula animal. Por ejemplo, busquen algo que ambas tengan. A ver, como para que miren la imagen y díganme cuál de ellas tienen similitudes. Por ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero es que vamos a decir es que, Profe, dime, el rectángulo, muy bien, rectángulo. retículo endoplasmático, muy bien, muy bien, muy bien, listo. Primero, miren el núcleo, ambas tienen núcleo. Bueno, listo, esta es una primera similitud. Tienen retículo endoplasmático. Bueno, listo, el retículo endoplasmático. Tenemos liso y rugoso para cada una de ellas. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, la célula animal tiene vacuola, por ejemplo. La animal tiene vacuola, chicos. Esta de acá tiene vacuola. Miren a ver si tiene vacuola, por ejemplo.
No, señor. No, profe. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene vacuola. Listo. Entonces, ahí ya podemos mirar que la célula vegetal tiene vacuola. ¿Para qué son las vacuolas? Resulta y pasa que, como nosotros sabemos, las plantas no tienen movimiento propio ni autónomo. Una cosa es que usted los lleve el viento, que eso no significa que usted tenga movimiento y o que lo lleve el agua o que lo lleve la lluvia. Esas son cosas diferentes a que usted pueda tener una dirección hacia donde quiere ir. Entonces, resulta y pasa que esa vacuola lo que hace es almacenar grandes cantidades de agua. ¿Eso para qué se hace? Pues para los tiempos de sequía. ¿Listo? Por ejemplo, miremos, ¿tienen citoplasma? ¿Ambas células tienen citoplasma, chicos? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, esa es otra característica que tienen en común. Por ejemplo, miremos si tienen la célula animal, por ejemplo, tiene, a ver, mitocondrias. La célula vegetal tiene mitocondrias. Busquemos, por favor. Sí, Listo, muy bien, perfecto. Entonces, también significa que tienen mitocondrias. Aquí estamos hablando entonces de las similitudes de cada una de ellas. Bueno, lo otro, resulta y pasa que la célula vegetal tiene algo que se llama cloroplastos. Bueno, aquí creo que no lo muestra. Espérenme, yo miro. Cloroplastos, vacuola, mitocondrias, proteosomas, vesículas, retículo endoplasmático. No, aquí no está la. Bueno, aquí no está la. ¿La qué? Bueno, esto. Listo. Bueno, no hay problema. Entonces, la gran diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que la célula vegetal tiene la capacidad, ¿sí? Literalmente, de producir su propio alimento a partir de algo que no todos nosotros conocemos o hemos escuchado, que es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis en pocas palabras? La fotosíntesis es que usted coja elementos inorgánicos, como por ejemplo los nutrientes de la tierra y la luz, y la convierta en algo de alimento para la célula. ¿Listo? Son diferentes formas, pues, de hacer las cosas. Bueno, aquí, espérenme, vamos a la siguiente parte. Aquí ya tenemos entonces todo lo que es, espérenme, esto fue porque tiene, porque salió así. Deben un momento, quiero saber qué pasó. Deben un momento, chicos, que no sé por qué esta imagen salió así, pero, ay, sí, salió así, tan raro. Bueno, deben un momento, ya les muestro la imagen. Tiene forma redonda. Este es el núcleo, pero no están, bueno, no están los nombres. Pero. Listo, vamos a hablar, antes de eso, vamos a hablar entonces de la célula vegetal. Bueno, aquí tenemos entonces los organelos que componen la célula vegetal. Entonces, aquí ya podemos hablar, recuerde, la palabra organelo significa pequeño, bueno, pequeño órgano o órgano pequeño. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues bueno. Pues nada, vamos a empezar entonces con el núcleo. En el núcleo, ¿qué encontramos? Bueno, en el núcleo encontramos la envoltura nuclear, el nucleolo, la cromatina, el poro nuclear. Aquí, el núcleo va a ser el centro de la célula, es decir, aquí es donde se controla toda la célula. Aquí es donde se le da la orden a la célula literalmente de, oiga, necesitamos alimentarnos, oiga, necesitamos reproducirnos, oiga, necesitamos eliminar desechos. Todo eso va a estar controlado ahí. ¿Qué es la envoltura nuclear? Bueno, la envoltura nuclear es una doble membrana que lo que hace es rodear al núcleo para proteger el ADN. Entonces, aquí ya hablamos de que el ADN es lo más precioso para la célula y tiene que estar protegido. ¿Por qué se protege el ADN? Para evitar que venga otra célula, literalmente, y lo altere o se alimente de él. Entonces, de eso se trata. Tenemos el nucleolo, que ese es el que produce las unidades ribosomáticas. El ribosoma lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ya lo vamos a hablar. Tenemos la cromatina, que en la cromatina es donde encontramos el ADN y las proteínas esenciales y vitales para, pues, la creación y la replicación de ADN, sobre todo, y dar órdenes a las células. Y tenemos el polo nuclear, que este es el que permite el paso de las proteínas
de las proteínas al núcleo y de las subunidades ribosomáticas. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son lo que le permite a la célula realizar la síntesis proteica, es decir, la creación de proteínas a partir de elementos que pues se ha consumido. ¿Listo? ¿Para qué son las proteínas? Imagínense que las proteínas son macromoléculas que pueden ayudar a la célula a realizar una función en especial, ¿sí? O pueden servir de alimento. Son polivalentes, es decir, pueden tener muchas funciones, estas proteínas. Chicos, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que no se haya entendido? No, por ahora todo claro. Bueno, listo, perfecto, muy bien. Bueno. Bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco de los centromas, ¿sí? Que son unos microtúbulos, ¿sí? Estos microtúbulos permiten que el ADN comience a fluir por toda la célula. Entonces, imagínense que es un tubito por donde se fluye. ¿Listo? Tenemos el retículo endoplasmático. Existen dos tipos de retículos, el rugoso y el liso. ¿Listo? Entonces, el retículo endoplasmático es aquel que me permite realizar el metabolismo de lípidos y proteínas. ¿Alguien sabe qué es un lípido por casualidad? Así como por, ¿sabe? ¿Lo ha escuchado? ¿No? No, señor. ¿No? ¿Nunca han escuchado de los lípidos y todo lo demás? No, señor. Ah, bueno, listo, vale. Bueno, los lípidos, literalmente, bueno, primero vamos a definir qué es el metabolismo y luego vamos para los lípidos, ¿vale? El metabolismo es una forma de realizar la síntesis de algo, es decir, poder convertir literalmente un alimento, ¿cómo decirlo? Convertir este elemento en alimento. Ya, eso es el metabolismo, convertir un elemento o una sustancia en alimento. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el metabolismo de proteínas y de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Entonces, podríamos decir que los lípidos eh, son como grasas, ¿sí? Que sí, se podría decir que son como grasas. Y las proteínas, bueno, que se van a digerir en el cuerpo. No sé si quedó claro la cosa, es decir, son como eh, alimento que puede digerir la célula. Eso es a lo que me refiero. Creo que ahí quedó un poco más claro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ya saben, los lípidos son una especie como de grasas. Estas funcionan pues para sintetizarla y poder alimentarnos. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se va a encargar de sintetizar proteínas, todo lo que son proteínas, y el retículo endoplasmático liso se va a encargar de la síntesis de lípidos. ¿Listo? Cada una entonces sintetiza un tipo de esto. Tenemos el peroxisomas, ¿sí? Que se encargan de literalmente el metabolismo de ácidos grasos. ¿Listo? Aparato de Golgi, que es este que está acá, espérenme, ya se lo voy a mostrar acá. Este que está acá, sí, este que está acá, se va a encargar del empaquetamiento y secreción de proteínas. ¿Eso qué se refiere? Que cuando el retículo endoplasmático, ¿sí? Ya sea rugoso o liso, conviertan los lípidos y las proteínas, ¿sí? Las metabolicen, el aparato de Golgi lo que va a hacer es empaquetarlos, almacenarlos y preparar y estar listo y preparado para liberar este paquete de energía. Tenemos por acá, por este sector de acá, tenemos el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Literalmente es una capa que recubre, llamémoslo así, que recubre cada una de los organelos, ¿sí? Que los recubre y los protege. Eso es un citoplasma. La pared celular, ¿sí?
Y tenemos también la membrana plasmática. La pared celular es una estructura, ¿sí?, que le da la forma a la célula y que además la protege del exterior. ¿Listo? Es una forma de mantener literalmente todos los organelos internamente y protegerlos. Y por último, o bueno, no por último, pero pues no menos importante, tenemos la membrana plasmática, que es la que rodea la pared celular, el citoplasma, y regula el paso de moléculas. Es decir, recuerden que la célula necesita alimentarse de un medio. Entonces lo que hace la membrana celular es dejar que pase ese alimento hacia el interior de la célula. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno, listo. Listo, bueno, vamos a continuar rápidamente. Esto ya de aquí para allá, pues, es algo más sencillo. Entonces, bueno, tenemos los filamentos de actina. Estas son, estos filamentos le permiten a la célula, literalmente, estos filamentos que están acá, estos que están por estos lados, le permiten el movimiento, ¿sí? El movimiento a la célula y a los organelos, es decir, les permite acomodarse cuando, por ejemplo, pues, no sé, hay algún movimiento en el medio, entonces, pues, esto le permite acomodarse y poder, pues, volver a su estado natural. Tenemos los microtúbulos, que son cilindros que ayudan al movimiento también de los organelos, es decir, esto se puede mover por condiciones, entonces, pues, les ayuda a esa parte. Tenemos la mitocondria, que es la encargada de hacer o realizar la respiración. En las mitocondrias se realiza la respiración y la síntesis de ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. En pocas palabras, la moneda energética. Es decir, aquí es donde se produce la mayor cantidad de energía que la célula requiere para su movilidad o movimiento o demás. Tenemos por acá los cloroplastos, ¿sí?, que los cloroplastos llevan a cabo, ¿sí?, la producción o la síntesis de azúcares, ¿sí? Es decir, van a convertir elementos inorgánicos en azúcares que la célula va a consumir, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la célula vegetal, chicos. Así a grandes rasgos, acabamos de ver cada uno de los componentes de los bueno, de los organelos y de todo lo demás. Ay, perdón. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y todo lo demás?